Imagina heredar un vasto reino a una edad temprana. Sobrevives a numerosos intentos de asesinato de reinos enemigos y transformas tu reino en una potencia tanto militar como económica. Conquistar toda China se vuelve tu logro final, pero tu ambición no tiene límites. Decides crear un ejército de barro para conquistar el más allá. Esta es la historia del primer emperador de China y los inmortales de arcilla. Todo comienza con el primer emperador de China, Qin Shi Huang. Nació en el año 259 a.C. y era el hijo de Xuanxian, el rey del estado de Qin, uno de los 7 reinos que se disputaban el control de China durante el siglo III a.C. Qin era el estado más próspero y más occidental de los 7 reinos, y tenía una cultura y una organización militar muy diferente a los otros estados. Qin Shi Huang se caracterizaba por su eficiencia, su disciplina, su legalismo, pero sobre todo su ambición. Al igual que el líder griego Alejandro Magno, tenía como objetivo expandir sus fronteras y someter a todos los estados, pero no bastaba solo con desearlo. Qin tuvo que enfrentar las amenazas de sus rivales tanto dentro como fuera de su reino. Un día, el estado de Yan envió un mensajero con un pergamino, el cual en su interior guardaba una daga. Cuando Qin desenvolvió el pergamino, la daga cayó al suelo, siendo tomada rápidamente por el mensajero, quien intentó apuñalar al joven emperador. No obstante, este pudo repeler el ataque y someter al mensajero. Esto pondría a reflexionar a Qin, y se dio cuenta de que si quería ganar esta guerra, debía rodearse de generales leales pero también astutos. Para ello contaría con la ayuda de su primer ministro, Li Si, y su general, Wang Yan. Para tener una guerra es necesario poseer una economía fuerte, y de eso se encargaría Li Si, diseñando y ejecutando las reformas administrativas, económicas y culturales que fortalecían el gobierno central y debilitaban a los opositores. Por otro lado, Wang Yan era el responsable de dirigir y entrenar al ejército de Qin, que era el más numeroso y el más equipado, incluso el más disciplinado de toda China. Con estos dos aliados, Qin lanzó una serie de campañas militares contra los otros 6 estados, los Han, los Zhao, los Wei, los Zhou, los Yan y los Qi. Uno a uno los fue derrotando y anexionando a su dominio, usando una combinación de estrategias diplomáticas, táctica militar y obras de ingeniería. Un ejemplo de sus estrategias fue aprovecharse de las rivalidades y las alianzas entre los estados para dividirlos y conquistarlos. También usó técnicas de espionaje, sabotaje, asedio y engaño para sorprender y vencer a sus enemigos. Con una impresionante red de carreteras y canales que agilizaban el transporte y el suministro de sus tropas, Qin logró la unificación total de China. Se proclamó a sí mismo como el primer emperador, estableciendo la nueva dinastía Qin y transformando irrevocablemente la historia de China. No obstante, teniéndolo todo, el emperador sentía que no tenía nada, debido a que se había dado cuenta de que a pesar de ser el hombre más poderoso, seguía siendo un simple mortal, y que un día moriría al igual que lo hace un simple campesino. Fue así como ordenó a su administración que le hallara el elixir de la vida eterna, y que todos sus súbditos buscaran el remedio milagroso para la vida eterna. Incluso emitió un decreto imperial que ordenaba estas búsquedas, pero las respuestas de las autoridades locales fueron que no podían satisfacer el mandato del emperador. Qin Shi Huang también envió expediciones marítimas a las islas legendarias de Penglai, Fanshan y Jingzhou, donde se suponía que vivían los 8 inmortales y donde se suponía que crecían las hierbas mágicas para el elixir de la vida eterna. Estas expediciones fueron dirigidas por el alquimista Su Fu, quien se cree que nunca encontró la montaña de Penglai, y por miedo a que el emperador lo asesinara decidió nunca regresar a China. Según algunas leyendas, el lugar al que llegó Su Fu sería el Japón. Desesperado, el emperador Qin decidió recurrir a la alquimia, buscando a los mejores alquimistas del imperio, los cuales le recetaron diversas sustancias que supuestamente le darían la inmortalidad, como el jade, el mercurio, el oro y el cianuro. Por supuesto, estas sustancias eran tóxicas y le causaron graves daños a su salud. Incluso se piensa que murió tras haber ingerido una mezcla de jade y mercurio, que le provocó un fallo hepático y la ausencia de actividad cerebral.
provocando así su muerte. No obstante, sus súbditos no podían permitir que la muerte del emperador se conociera, así que decidieron solo contárselo al heredero al trono y fingir que el emperador seguía vivo, pasándole comida y ropa por debajo de un pequeño cuarto. Incluso llegaron a pasearlo por el palacio junto a varias carretas de pescado podrido para disfrazar el olor de la putrefacción. Finalmente, el emperador fue enterrado y su tumba sellada, y no fue sino hasta varios siglos después donde descubrimos cuál era el último plan del emperador Qin para ser inmortal. En 1974, unos agricultores descubrieron accidentalmente unas figuras con forma de soldados mientras trabajaban la tierra. Lo que encontraron fue algo extraordinario: miles de soldados, caballos y carros de guerra, cada uno único en su expresión y pose. Cada guerrero fue meticulosamente elaborado a mano y en tamaño real, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos muestran un detalle increíble en su fabricación, con expresiones faciales únicas y armamento muy diverso. Pero ¿por qué el emperador ordenó crear estas estatuas? Se cree que el emperador, al no poder ser inmortal, decidió que crearía un ejército para gobernar en el más allá. Fue así como ordenó la creación de más de 8000 estatuas. Estas incluyen soldados de infantería, soldados a caballo, carros de guerra y otras figuras acompañantes. Cada una de estas estatuas es única en su diseño y expresión, lo que hace que este conjunto sea una maravilla histórica, artística y extraordinaria. Hoy en día, los guerreros de terracota, como se les conoce, siguen siendo una de las maravillas más asombrosas del mundo antiguo. Su descubrimiento ha proporcionado una vista única de la historia y la cultura china para el mundo entero. Los guerreros de terracota son un tesoro invaluable que nos conecta con el pasado de una manera única. Su detalle, número y propósito siguen maravillando a quienes los descubren, pero actualmente los arqueólogos no han podido continuar con las investigaciones debido a que hay ciertas limitaciones. Una de las principales razones por las que no se accede fácilmente a los guerreros de terracota es la fragilidad de las estatuas. Después de su descubrimiento, se encontró que las estatuas están hechas de terracota, mejor conocida como arcilla, y recubierta con pigmentos de colores. La exposición al aire, la luz y el contacto humano pueden acelerar su deterioro. Por lo tanto, se implementan medidas de conservación para proteger estas valiosas reliquias históricas. Además, hay áreas del sitio que aún no se han excavado completamente. Los trabajos arqueológicos son cuidadosos y meticulosos para preservar cualquier descubrimiento adicional y comprender mejor la complejidad del mausoleo y su entorno. En resumen, el acceso limitado a los guerreros de terracota se debe principalmente a la necesidad de preservar estas antiguas estatuas y al continuo trabajo arqueológico para comprender mejor su contexto histórico y su conservación a largo plazo.